Los invito a abrir sus Biblias con un salmo. En el Salmo 18. Si lo encontraron, ténganlo ahí. De a poco vamos a ir leyéndolo. No lo vamos a leer todo, pero sí algunas partes importantes que quiero compartir hoy con ustedes. Si tengo que ponerle un título, un nombre a la reflexión de hoy, tomaría lo que dice la Biblia. Dice un canto de victoria. Este salmo es un canto de victoria. Y quiero que veamos por qué. Cada salmo se escribió a partir de algo que le ocurrió a David. David, el escritor de la mayor cantidad de salmos, según la tradición de todos, según algunos eruditos de la mayor cantidad, no de todos. Pero bueno, no tiene sentido hoy entrar en esa discusión. Lo cierto es que este es un salmo de David. Pero es un salmo muy particular. Si ustedes van a Segunda de Samuel, al capítulo 22, Segunda de Samuel 22, si quieren ir, vayan ahí, se van a encontrar con el mismo salmo, con el mismo pasaje, todo igual, es todo igual. Esto tiene un motivo. David en este tiempo en que escribió este salmo, estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl, el rey, tenía celos de David. Y los celos lo llevaron a perseguirlo. Saúl no dormía esperando el momento de ver a David muerto. En este momento, Saúl y todo su ejército habían salido a buscar a David. Y algo pasó. Algo había pasado. Este un poco es el contexto del Salmo. Miren, yo quiero que empecemos a leer desde el verso 4 del Salmo. Desde el verso 1 hasta el 3. Acá hay algunas Biblias que tienen alguna diferencia a la hora de mostrar los versículos. Hay algún versículo que una Biblia lo toma completo y hay otras que lo toman separado. Por eso lo que quiero hacer esa salvedad, porque a lo mejor tienen una Biblia que no contempla esta división y a lo mejor tienen una que sí. Pero vamos a empezar a leerlo desde el verso 1, así nos queda claro. Tú, Señor, dijo David, tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Esto que está al principio en realidad debería estar al final, porque David está contando qué es lo que le pasó, cómo terminó la historia, pero después empieza a contar la historia. Y la historia empieza en el verso 4. Dice David, la muerte me enredó en sus lazos, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. Había un enemigo que tenía David y que evidentemente era un enemigo encarnizado. Si tenemos que traducir estos
algunos de estos versículos podríamos decir que lo perseguían hasta la muerte. Me persiguen hasta la muerte. Eso es lo que quieren de mí. A tal punto llega David al hablar de sus enemigos que prácticamente los personifica como la muerte misma, como el abismo. La muerte me enredó en sus lazos. No dice mis enemigos, dice la muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. Acá, en este versículo, vemos dos armas que usa el enemigo contra David. Una son los lazos o cuerdas que sirven para apresar y para retener. Y el otro dice que son los torrentes destructores. Dice, sentí miedo ante el torrente destructor, dice el versículo 4. En la Biblia, el torrente destructor es una fuerza que brota de adentro de la tierra con tanto ímpetu que destruye todo y mata todo. Para entender lo que le pasa a David, es muy importante entender cuál es este concepto. David estaba siendo tan perseguido, que veía en sus enemigos la cara de la muerte y la destrucción. ¿Ustedes tienen enemigos? Yo tengo algunos. Y a algunos le veo la cara de la muerte y destrucción. A veces los enemigos son personas y a veces no son personas, son situaciones. Y esas mismas situaciones también tienen cara de muerte. Los elementos que menciona David acá en estos dos versículos los toma de la caza, de la cacería, ¿no? Habla de trampas, habla de lazos, pero era una cacería bastante difícil porque los cazadores eran soberanos y tenían las mejores armas, mientras que la presa a la cual perseguían era una persona, David. Nada más. Voy a repetir esto porque es muy importante para ver después qué es lo que hace Dios. Esta era una cacería injusta porque los cazadores eran reyes soberanos que venían con ejércitos armados a buscar a una persona, David, que no tenía nada. Si uno sigue leyendo un poco más y reflexionando más sobre estos dos simples versículos, ve inclusive que los cazadores lo tenían a David cercado, lo tenían aterrado, dice, sentí miedo, atado con lazos, y es como que lo habían alcanzado. Ya sabían dónde estaba y lo rodeaban. No tenía escapatoria. No tenía escapatoria. Humanamente no tenía escapatoria. Sin embargo, aparece un versículo que es el verso 6, que quiero que lo leamos. Está hablando David y dice: en mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Es muy interesante esta frase, es muy interesante estas palabras de David porque nos ayudan a tener una imagen. Y quiero que ustedes
Vean esto. En los 2 versículos anteriores, David decía: los cazadores me rodearon, están alrededor mío, no podía ir para ningún lado. Y además habla del torrente. El torrente poderoso venía de adentro de la tierra hacia afuera, es decir, que David no podía ir para ningún costado porque tenía todos sus enemigos alrededor, y tampoco, diríamos, podía cavar un pozo, hacer un túnel para pasarlos. Ante esa situación, ¿por dónde se escapa uno? ¿Por dónde escaparían ustedes? La sensación es que los cazadores tenían a su presa y ya lo podían matar, pero pasó algo. David dice: en mi angustia clamé al Señor. Y la angustia, la oración de angustiosa, sale de acá. No sé si les pasó. De las entrañas, salen de acá adentro y salen con lágrimas, salen con gemidos, salen con dolor, salen con gritos, como decía David. David se dio en medio de todos sus enemigos que lo tenían en la mira, y eran muchos y él estaba solo. Sin embargo, dice que habló con Dios, pero en una oración que nació de lo más profundo de su interior, buscando una solución en él, porque humanamente no había. ¿Y qué es lo que pasó? Verso 16. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. ¿Saben cómo encontró la salida David? Dice que vino una mano, figurativamente vino una mano y lo sacó. David no podía encontrar salida a su situación buscando consejo humano porque estaba cercado por sus enemigos. No había manera, no podía ir a ningún lado, ni podía ir a lo profundo de la tierra. Imagínense esta figura, dice David: pero mi solución vino desde arriba. La mano así, lo sacó y lo puso en un lugar seguro. ¿Tenés enemigos? ¿Los identificaste? ¿Te sentís acorralado y no sabés para dónde ir? ¿Sabés de dónde va a venir la mano que te va a ayudar? Desde arriba. Tu única solución está arriba, en el Señor. Pero además, miren esto. David desató algo tremendo. Su oración evidentemente fue tan poderosa al nacer de sus entrañas y de lo que le estaba pasando, que el Dios que apareció para salvarlo, yo lo veo muy pocas veces en la Biblia. Verso 7. Dice el verso 6: en mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Y ahí, ahora, empieza la obra de Dios. Dice: hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Los montes se estremecieron hasta sus bases. Fueron sacudidos por la furia del Señor. Le reitero, David movió la mano de Dios, y la mano de Dios vino así a rescatarlo. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos.
Descorrió la cortina del cielo y descendió. Descendió el Señor a buscar a David. Descendió el Señor a salvar a David de sus enemigos. Debajo de sus pies, debajo de los pies de Dios, había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló, deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite, como tienda de campaña, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. De nuevo, vean esta imagen. Dios guerrero. Dios guerrero escuchó una oración de uno que estaba siendo injustamente perseguido. Se arremangó y dijo: acá voy a luchar yo por él. Amén. Dice el 12, seguimos: un fulgor relampagueante salió de su presencia, brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo, granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. A ver, yo no sé si captan la idea que nos está contando, la realidad que nos está contando David, de lo que le pasó a él. Un rey y un ejército en contra de él sin salida, y no pudo más que sacar una oración desde acá adentro. Que vaya a saber cómo fue esa oración. Tal vez fue a los gritos y tal vez no, tal vez haya sido un silencio profundo, de esos que uno tiene cuando ya no puede hacer nada, cuando ya está entregado. ¿No les pasó a ustedes? Cuando ya dicen: ya está. A mí me pasó una vez cuando casi me ahogo en el mar. Estábamos en Mar del Plata, un grupo de amigos, nos fuimos del seminario. Era noviembre y no había nadie en la playa, aparte hacía un frío, y nosotros fuimos ahí a la playa y dijimos: bueno, hay que meterse, vinimos hasta acá, hay que meterse. Pero nos llamó la atención algo, y es que había una maestra que estaba con un grupo de chicos de 5 o 6 años. Se ve que estaban haciendo un viaje de estudiantes. Y esta era la playa, hasta acá llegaba el agua, y veíamos que la maestra gritaba que se ahogaban los chicos, o 3 o 4 chicos, pero los chicos estaban ahí, donde está Lili, 2 metros. Entonces pensamos que era una broma, que en esa época no estaba Tinelli, pero digamos que podíamos pensar que era algo por el estilo. Y entonces 4 de nosotros nos metimos, y cuando dimos un paso caímos en un pozo. Y los chicos estaban ahí. Entonces, bueno, cada uno agarró un chico, lo tiró, y el agua nos empezó a llevar. Mar adentro, no había manera de salir. La verdad, no había manera de salir. No había manera de salir. Éramos 4, y cada tanto podíamos sacar la cabeza, mirábamos dónde estaba el otro. Y yo me acuerdo que en un momento
no me acuerdo el nombre, chileno era. Lo vi a un compañero chileno que yo estaba adentro, pero él estaba 100 metros más adentro. Yo dije, este no sale, se muere. Cuando pienso eso, cae una ola abajo del agua, tratando de salir. Cuando salgo, miro y no estaba. Entonces me doy vuelta, trato de nadar y él estaba atrás mío. Me fui yo más lejos que él. Y no podía salir. Estuvimos más o menos una hora y media nadando, tratando de salir. No había bañeros. Y en un momento yo dije, Señor, ya está, no doy más. Y en ese momento dije, Señor, perdóname si hice algo malo. Hasta acá llegué. Pum, hola, caigo, agua por acá. Pero estaba ya 100 metros adentro. Tomé fuerza y ahí, bueno, uno se va acordando las cosas y sabe que no tiene que nadar en forma recta, sino en diagonal. ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, el agua te tira muy adentro, entonces vos, si tratás de nadar recto, siempre vas a ir en contra de la corriente y te va a costar más. Si vos lo haces en diagonal, vas a tardar más para llegar a la playa, pero vas a salir de la corriente, ¿no? Vas a salir de la corriente y en un momento todo va a ser distinto. Bueno, salí. Pero les aseguro que ese día me entregué. A David le pasó eso. Cercado por los enemigos, por un rey con su ejército, que no lo querían tomar preso, lo querían matar. Y su oración llegó a los oídos de Dios. Y Dios bajó como para destruir todo con tal de salvar a uno que había orado. Bajó con toda la fuerza para destruir a todos los enemigos de uno, porque ese uno había orado y su oración llegó a los oídos de él. Lo que leímos dice que Dios descendió, hizo temblar la tierra, su voz hizo temblar la tierra. Dice que los montes, las montañas, que son lo más firme y sólido que Dios puso en el universo, dice que las montañas temblaban por la presencia de Dios, por la fuerza con que Dios estaba descendiendo. El día que era, al parecer, un hermoso día soleado, de repente se transformó en oscuridad absoluta y Dios trajo junto con nubarrones, granizo, relámpagos, truenos, rayos que iban matando a los enemigos. Dice que Dios estableció un centro de operaciones en los cielos para defender a uno. Tiró granizo y dice que su voz fue tan poderosa que inclusive las aguas se abrieron y se pudo ver el fondo del mar. Yo no lo puedo creer, pero es cierto. Al final, cuando dice que por obra del Señor se pudo ver el fondo del mar, el fondo de las aguas,
lo que quiso decir es que dejó en evidencia al enemigo. ¿Vos tenés un enemigo? Que hay enemigos que son, voy a decirlo así, son tontos para ser enemigos, no son buenos enemigos, pero hay otros que son muy vivos y se esconden detrás de otros. Y al final uno no sabe de dónde vienen los ataques, qué hay detrás de todo eso. El Señor con David dice que dejó en evidencia cuál era el enemigo. Este que está oculto es este. Y contra ese voy, porque tocó a un hijo mío, dice el Señor. Hasta acá. Estando acorralado, sin tener a dónde ir, sin tener un lugar para escaparse, ni dónde esconderse, dice David: Dios me tendió la mano desde lo alto, y con su mano me sacó del mar inmenso, me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. Cuando vemos todo esto, podemos entender el principio. Cuando David dice: tú, Señor, eres mi fuerza, eres mi protector, mi refugio, mi libertador, el que me protege, mi escudo, 6, el poder que me salva, 7, mi más alto escondite, 8. Ese es mi Dios, dice David, y es el mío, y es el tuyo. Nos ponemos en pie. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Verso 3. En esta ya noche, quiero invitarlos a orar. Pero quiero que esta vez sea algo distinto. Siempre los invitamos a pasar al frente y orar. Y oramos por ustedes. Pero esta vez vamos a hacerlo de otra manera. A partir de este salmo y de lo que nos cuenta David de su experiencia, quiero que cada uno de ustedes, cuando pase al frente, pase pensando en ese enemigo que lo está persiguiendo. Que puede ser uno o pueden ser varios. Pueden ser personas o pueden ser situaciones. Vos sabés. Vos sabés cuáles son. Dios y vos lo saben. Cuando pasen al frente, quiero que ustedes oren al Señor y que saquen esa oración, pero desde acá, desde el no poder más. Que esa oración va a ser escuchada por el Señor. Y Dios se va a remangar, va a decir: bueno, acá. Se metieron con mi hijo, con mi hija, se metieron conmigo. ¿Está claro? A veces cometemos el error de pensar que estas situaciones pasan solamente en la época de David y que no pasan ahora. No, pasan ahora. Y van a pasar cuando los oídos de nuestro Dios escuchen la oración angustiosa de su Hijo. Dios te va a escuchar y la cosa va a cambiar. Y prepárate,
Prepárate porque vas a ver un Dios distinto. No lo viste de otra manera, no lo viste de esta manera nunca antes. Es un Dios de amor, pero también de justicia. Es un Dios que ama, pero a la vez dice: no me toquen a mis hijos. No me toquen a mis hijos.